Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes o muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este video vamos a ver una pequeña guía para el examen de química de tercer parcial de temas selectos, en el cual iremos viendo diferentes temas que habíamos venido integrando tanto en la guía como en las clases. En el caso del primer ejemplo, aquí nosotros vamos a manejar concentración de fertilizantes. Tenemos dos casos aquí, igual ustedes lo tienen en la guía de dos formas. Acá nosotros tenemos la concentración de fertilizante, pero en un tiempo determinado, ¿sí? Que me parece que ahí viene en una semana. Y aquí es concentración del fertilizante en un área determinada, ¿sí? Entonces de una vez les digo, en esto lo que nos dan primero es de un fertilizante, ¿sí? Si nosotros un fertilizante tenemos un kilo y del kilo el 15 o el 10% es de nitrógeno, ¿cuánto tenemos que aplicar para cumplir con un 100% de concentración de este nutriente? Si este ya trae un peso y una concentración, quiere decir, el costal ya trae su peso específico y ya trae su concentración. ¿Cuántos podemos aplicar para poder completar esa cantidad? En el primer ejemplo, ¿sí? Que aquí está en un lado izquierdo con esa flechita el resultado y el procedimiento. Nosotros tenemos de la siguiente forma, en los datos amarillos, ¿sí? Tenemos, se va a aplicar fertilizante nitrogenado o de nitrógeno, 3 gramos por plantita, ¿sí? Y nosotros tenemos 500 plantas, ¿sí? Nosotros tenemos 500 plantas, ahí está. Se van a aplicar 3 gramos por planta, tenemos 500 y el fertilizante que vamos a aplicar está al 10% de su peso. ¿Qué se refiere a esto? Primero, vamos a hacer esto que voy a encerrar en amarillo, esto de acá. Vamos a sacar la cantidad total que se va a aplicar en todas las 500 plantas, que sería 3 gramos por 500 plantas. ¿Cuánto nos sale? Tendremos que aplicar en total 1500 gramos. Esos 1500 gramos va a ser el 100% de lo que vamos a aplicar, ¿sí? O de lo que deberíamos de aplicar si estuviera al 100% la concentración. Pero como no está al 100% la concentración, nosotros esos 1500 gramos, vean aquí, esos 1500 gramos, luego que ya los obtuvimos como si fuera el 100%, los tenemos que dividir entre el punto 10, que es el 10% convertido a unidades con decimal, para poder obtener el peso real que debemos de aplicar si está concentrado al 10%. Como luego les decía, entre menos concentración tenga, más cantidad tenemos que aplicar para poder completar la dosis requerida, ¿sí? Por eso se va a aplicar una mayor cantidad. Ustedes pueden hacer el cálculo. Si lo tuviéramos al 50%, los 1500 los dividimos entre 0.5 para sacar el 50. Entonces, ya vemos la comparativa que se va a aplicar menos estando al 50% que estando al 10%. Entonces, entre más concentrado, menos tenemos que aplicar. Y entre menos concentrado, más tenemos que aplicar. En fin, bueno, para ya no rebrujar. Ok, en este otro problema tenemos que queremos aplicar un fertilizante con fósforo y este se encuentra el 15%. Y aquí vamos a aplicar todavía más cantidad. Vamos a aplicar 30 kilogramos, ¿sí? Ok, aquí está. Vamos a aplicar 30 kilogramos al 15% en 2 hectáreas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Total de los kilogramos entre el área determinada que tenemos que aplicar. ¿Sí? Vean acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Multiplicar primero. Vamos a multiplicar el total de lo que vamos a aplicar. 30 kilogramos por el espacio o la superficie, que serían 60 kilogramos entre 2 hectáreas, ¿sí? O bien, los 60 cada 2 hectáreas. Ya tenemos como si fuera el 100% ahora, pero está el 15%. Entonces eso lo debemos de dividir por 0.15, que es el 15% convertido, ¿sí? 15% es igual a 0.15.
lo vamos a dividir para ahora sí dosificar, racionar o determinar el porcentaje de lo que debemos de aplicar si está a menos de una cuarta parte concentrado el fertilizante. Fíjense, si estuviera al 100% podríamos aplicar 60. Si estuviera al 50% podríamos aplicar 120. Está al 15%, debemos de aplicar 400 kilogramos. Es proporcional esto. Entonces es superior la cantidad. Ok, siguiente. En este problema nosotros vamos a ver partes por millón, que es la concentración que tenemos, la concentración de gramos en un volumen en mililitros. ¿Sí? Aquí el problema nos está diciendo que vamos a aplicar un fertilizante con hierro. ¿Sí? De este vamos a tener 20 gramos. 20 gramos en una solución, ¿sí? En un depósito. Y a ese le vamos a suministrar mililitros. O al revés, ya hay mililitros y le vamos a suministrar 20 gramos. Aquí lo importante de entender es, son gramos por mililitros. Aquí nos están dando 500 litros, entonces debemos de convertirlos. Un litro tiene 1000 mililitros. ¿Sí? Los 500 litros, ¿cuántos mililitros serán? Son 500,000. ¿Sí? Nos da 500,000 mililitros. Eso es la equivalente. Entonces, igual que en el problema anterior, vamos a dividirlo. Vamos a dividir la masa que nos da de concentración del nutriente entre su volumen por, ¿sí? Por 10 a la 6. ¿Sí? 10 a la 6 sería 1,000,000. ¿Sí? Sería 1,000,000 expresado por lo de partes por millón a la millonésima. Entonces al multiplicarlo ya podemos sacar las partes por millón, que en este caso nos daría 40 partes por millón. ¿Ok? Esa es la concentración que vamos a tener, o 40% disuelta en ese volumen. ¿Ok? Siguiente. En este vamos a ver lo de las celdas eléctricas. Las celdas eléctricas no es otra cosa más que el intercambio de energía y electricidad de diferentes compuestos que permiten el flujo de la electricidad o el flujo de electrones. Entonces, el flujo es permitido por el intercambio del voltaje y la capacidad de conducción. En este caso, por ejemplo, algo así son las celdas, ¿sí? Algo así como estas que están acá abajo. Entonces, por estas están fluyendo constantemente los electrones, está fluyendo la electricidad en general, etc. Pero hay materiales que permiten mayor o menor el flujo de estos. ¿Sí? Hay algunos materiales que son más resistentes, por ejemplo aquí el cobre, cuprum, que es Cu, tiene una capacidad del 0.34 positivo. Quiere decir que por ahí, por ese material pueden pasar 0.34 volts. Y en un material de zinc, el zinc se puede descomponer muy fácil, se puede achicharrar con la temperatura muy alta. Este sería negativo, menos 0.76 volts. Este de aquí. ¿Ok? Esa es la capacidad de ambos. Uno, por ejemplo, el de carga positiva y uno de carga negativa. En este caso, siempre el mayor se le llama cátodo, ¿sí? El mayor. Y el menor se le llama ánodo, ¿sí? Es como cuando son los polos de una pila, positivo y negativo, uno va a tierra y otro a conducción eléctrica. Entonces es algo muy similar. En este caso, el cátodo es el cobre y el ánodo es el zinc. Siempre vamos a utilizar esta fórmula de aquí arribita, que nos dice, debemos de restar la capacidad eléctrica del cátodo menos la del ánodo. Nada más que aquí hay un detalle. Vean, si sustituimos la fórmula, el valor del ánodo ya es de por sí negativo. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Debemos de restar el valor ya negativo del ánodo. Entonces, si hacemos un intercambio mediante la ley de signos para que desaparezca este y quede la puntuación real, sería menos por menos más, entonces se van a sumar 0.34 más 0.76 volts, porque ahí hay una ley de signos, ya que hay dos signos similares, que es menos y menos, menos por menos, más.
¿ok? Y nos da a 1.10 volts. Cuando nos sale positivo la conducción, esto significa que sí está pasando voltaje por ahí, ¿sí? Sí están pasando electricidad y electrones. Entonces le ponemos que sí existe flujo de energía por esas celdas, ¿ok? Y eso sería con todos. Caso contrario, que si saliera, por ejemplo, 0.34 menos 0.76 positivo, ¿sí? Que fuera positivo en lugar de negativo, bueno, ahí sí se tendrían que restar 0.34 menos 0.76, porque ahí no, ahí en la ley de signos quedaría más por menos, menos, entonces sigue estando la resta como tal. Y el valor si sale negativo, quiere decir que por ahí no fluye electricidad y al contrario está habiendo pérdida, ya sea por una mala conexión o un mal uso de los materiales conductibles. ¿Sale? Ok, bueno, a continuación vamos a ver lo del balance oxidación-reducción. ¿Sí? Aquí son dos situaciones. Primero, ya aquí ven que hay números de equilibrio para que ustedes visualicen como ejemplo, pero eso lo vamos a ver ahorita. Primero quiero ver lo de los números de oxidación-reducción. En los números de oxidación-reducción, las reglas son que siempre el oxígeno y el hidrógeno acompañados tienen un valor fijo. El del hidrógeno es +1, ¿sí? Y el del oxígeno es -2, siempre cuando están acompañados. Y un elemento solo, y un elemento que está solo va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el balance. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el zinc no hay ningún otro elemento que lo acompañe, por lo tanto, su valor va a ser 0. ¿Qué otro está solo? El hidrógeno. Vale 0. ¿Qué otro está solo? El zinc. Está solo, vale 0. En números de oxidación. ¿Sale? Ahora, vamos a pasar por los oxígenos. Todos los oxígenos valen -2. ¿Sí? A ver, -2. Ok. Y luego el oxígeno de acá, -2. Ahora, todos los hidrógenos acompañados valen +1. +1. Este +1. Ok. Y hacemos el intercambio. Nada más que primero vamos a hacer un balance con los números que los están acompañando. Por ejemplo, este caso y los que están en rojo, está acompañando un número de partículas aparte al compuesto. Entonces debemos de multiplicar ese número por el número de oxidación que está arriba. En este caso del NO3 sería 3 por 2, 6. Queda 6 negativo. ¿Cuánto le pongo al nitrógeno para poder eliminar el 6 negativo y que me dé 0? Pues le pongo un +6. ¿Sí? Ya juntos me darían 0. Y luego, en el otro, en el amoníaco, en el NH4, ya tenemos aquí un 4 más 1 que vale el hidrógeno. Entonces multiplicamos 4 por 1, 4 positivo. ¿Sí? ¿Qué le pongo al nitrógeno para poderlos eliminar? Le pongo -4. ¿Ok? Y el agua, acuérdense que siempre está equilibrada solita. Tal cual, no necesita acompañantes en los números de oxidación-reducción. Ya ahí está balanceada. ¿Qué podemos hacer? Establecer el cálculo de los elementos que se oxidan y de los elementos que se reducen. ¿Ok? Esto mediante el intercambio o la diferencia que haya ocurrido entre un compuesto y otro. Por ejemplo, el nitrógeno pasó de +6 a -4. El zinc pasó de 0 a 0. Ese no lo ponemos, ese se quedó igual. Ok, nomás para comprobar. Sale. Ok, y luego ya tenemos el nitrógeno. Ahora, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno pasó de -2 a -2, se quedó igual. Ok, el hidrógeno. Ese valía 0 y subió a +1. Entonces ahí ya podemos seleccionarlo sin problema. ¿Sí? Y ahí nada más ponemos cuál se oxida, cuál se reduce. ¿Okay? Conforme a las reglas establecidas. Si va de 0 a 2,
Un ejemplo, en aumento es oxidación. Si va de 2 a 0, que va en disminución, es reducción. Ahora, ya aquí lo borro. Si se les pasó algo, regresen el video, pausenlo y tomen anotaciones. Pero lo regreso para que vean los números de oxidación que se le asignaron. Por ejemplo, del zinc. Ay, ok, a ver. A ver. Ahora sí. Del zinc. Del zinc. Del nitrógeno. Del oxígeno y del hidrógeno. Ok, aquí ya nada más vamos a ir poniendo cuánto hay de cada lado. Del zinc, del lado izquierdo, tenemos 4, ¿sí? Con ese número que le pusimos para equilibrarla, lo podemos hacer al tanteo. Y del otro lado tenemos otros 4. Muy bien. Ahora, del nitrógeno tenemos de este lado 1 y de este otro lado tenemos 1. Perfecto, ya está también. Vamos a ver del oxígeno. Del oxígeno de este lado tenemos 3 y de este otro lado tenemos 3 por 1, 3. ¿Ok? Ya se equilibró. Ahora el hidrógeno se lo voy a poner acá arribita porque ya ahí abajito no me cupo. Ok. Sería del hidrógeno, tenemos de este lado, le tuvimos que agregar un valor de 10 porque acá teníamos 3 por 2, 6. Más los 4 que ya teníamos aquí del amoníaco, 10. Por eso le tuvimos que agregar a este que estaba solo, 10. ¿Ok? Ya que el número que le agregamos va a afectar a todos los compuestos que estén enseguida. ¿Ok? Borro de nuevo para explicar ese lo del hidrógeno. Vean, para poder balancear todos los elementos, tuvimos que asignar esos números. Y el último que balanceamos nosotros fue el hidrógeno. ¿Sí? Como recomendación personal, dejen al último el hidrógeno y el nitrógeno. Los pueden dejar al último. ¿Sí? Ahora, vean por qué. Al agregarle para balancear los oxígenos y los demás compuestos, bueno, se le agregó 3. Aquí tenemos 3 por 2, 6 hidrógenos. Y aquí tenemos 4. Al sumarlos nos da 10. ¿Qué nos quedaba? Nos quedaba el hidrógeno solito, por eso le agregamos ahí un 10 enseguida para que tuviera 10 del lado izquierdo, 10 del lado derecho. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pausen el video, tomen anotaciones que requieran sin ningún problema y lo que ustedes lleguen a necesitar. ¿Ok? Bueno, por último, aquí nosotros tenemos lo de la ley del octeto y la estructura de Lewis. El cómo pasar, chicos, compuestos que tienen un enlace, como estos de aquí que estoy encerrando, ¿sí? Que pueden tener un enlace simple, que es de una sola línea, un enlace doble, que es de 2, y un enlace triple, que es de 3. Esos enlaces representan el intercambio de partículas y el número que tiene cada uno con respecto a su estructura. Y en la ley del octeto, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que sean 8 en total. ¿Y de qué forma? Tienen que quedar 8. Vamos a ver este ejemplo. El cloro, por sí solo, cada uno, tiene 5. Vean aquí. Tienen 2, 4 y una 5. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es crear un equilibrio. Como por ejemplo, que se nos muestre así. Yo en el examen se los voy a poner así con el enlace. Si yo les pongo un enlace así, quiere decir que ahí va a haber un intercambio de partículas. Por ejemplo, una aquí, una acá. ¿Sí? Que estén fluyendo constantemente. ¿Qué necesito para completar 8? Vamos a ver. Yo ya tengo una del cloro, más esta otra del compañero que está enseguida, serían 2. ¿Por qué? Porque ese puente indica que se van a intercambiar esas dos partículas entre uno y otro. Entonces las van a compartir. Al estarlas compartiendo, ya van a tener cada uno de ellos 2. ¿Cuántos les falta para 8? Ok, vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto les falta para 8 si ya tenían ese número de partículas? Una aquí, una acá. Entonces,
¿Cuántos les faltan? Vamos a verlo. Si ya tienen 2, les faltarían 6. Vamos a ponerlas y vamos a hacer una ley espejo. Si yo les pongo 2 arriba, le tengo que poner 2 abajo. ¿Sí? Allá van 2, 4, más otras 2, 6. ¿Sí? Serían 2, 4, 6. La que ya tiene 7 y la otra del compañero, 8. ¿Sí? Eso significaría en la ley del octeto. 2, 4, 6, 8. Y luego igual este. 2 arriba, 2 abajo y 2 hacia el lado derecho. Y ya está equilibrada. ¿Sí? Tiene que tener 8, a eso se refiere la ley del octeto. Pasamos al oxígeno. Por ejemplo, el oxígeno que tiene 2 enlaces se hace exactamente igual. Uno en cada conexión. ¿Sí? En este caso serían 2 de cada lado. Como comparten esos 2, quiere decir que, por ejemplo, este de aquí ya tiene 2, más 2 del compañero que comparte, serían 4. Ya tiene 4, ¿sí? Ya tiene 4. Perdón, a ver. Ya tiene 4. Tiene 1, 2, 3. 3, 4. Ya tiene 4. ¿Cuántas le faltan para completar 8 a cada uno? Otras 4. Las podemos poner 2 arriba y 2 abajo para seguir la ley del espejo, que donde pongo una cantidad, del otro lado pongo la misma cantidad. Igual en el otro, 2 arriba, 2 abajo. Entonces ya se completan las 8, ¿sí? Las 4 que están intercambiando más 4 de cada uno. Y ahí queda balanceado. Eso es lo que se hace. En el nitrógeno, les dice que hay de 3 puentes. Ok, vamos a ponerlas en cada uno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada uno tiene 3, más otras 3 del compañero, 6. ¿Cuántas le faltan para tener 8? Pues otras 2. Esas 2 las podemos poner de cada lado. 1, 2, 1, 2. ¿Por qué? Porque como ya había partículas de estos lados, pues vamos a poner de estos otros 2 para que haya un equilibrio y dejando un espacio libre, pero completando las 8. Eso pasa con el enlace triple, pero se cumple lo de 8 partículas. Y si puse del lado derecho, pongo del lado izquierdo. Si puse del lado izquierdo, pongo del lado derecho y viceversa. Y se completa. Entonces, ese es un enlace triple, este es un enlace doble y este es un enlace triple, doble y simple. Y eso es lo que se pone para que nosotros podamos hacer un intercambio de partículas, ¿sí? Se les va a poner esa estructura con el puente para que ustedes pongan las partículas, cómo quedaría el desarrollo y qué tipo de enlace sería mediante ese puente. ¿Ok? Bueno, espero que les haya ayudado esta pequeña guía. Lo demás lo vamos a ver en el salón de clase y espero haberles ayudado un poco a estudiar. Les deseo mucha suerte y éxito. Hasta luego.